Actual Means Possible Worlds de Brunner, un enfoque constructivista. La teoría de Jerome Brunner se destaca la importancia del constructivismo, los mundos posibles y la narrativa en la construcción de significado y comprensión. Según Brunner, el aprendizaje es un proceso de construcción de significado que se produce a través de la interacción entre el individuo y el entorno. El constructivismo y la construcción de significado se refiere a la idea de que la realidad se construye a través de la experiencia y la interacción. Esto significa que el aprendizaje es un proceso activo y dinámico en el que los individuos crean su propio significado y comprensión del mundo. La narrativa juega un papel fundamental en este proceso, ya que es una forma de organizar y dar sentido a la experiencia. Mundos posibles e imaginación. Los mundos posibles se refieren a la idea de la imaginación y la creatividad que permiten explorar diferentes mundos y crear nuevos significados. La imaginación es fundamental para la innovación y el desarrollo cognitivo, ya que permiten a los individuos pensar en posibilidades y crear nuevas soluciones. La importancia de la cultura. La cultura influye en la forma en que pensamos y aprendemos y en la construcción de significado. La cultura proporciona un marco de referencia para entender el mundo y darle sentido a nuestras experiencias. La teoría de Brunner tiene aplicaciones en la educación y el desarrollo cognitivo. En la educación es importante fomentar la creatividad y la imaginación y utilizar la narrativa como una herramienta para promover el aprendizaje y la construcción del significado. En el desarrollo cognitivo, la imaginación y la creatividad son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo intelectual. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Balaguer, estudiante de Psicología Virtual de la UD. Voy a hablar sobre Lev Vygotsky, que fue un psicólogo ruso, el cual desarrolló una teoría sobre el desarrollo social, que el aprendizaje se relaciona y se centra con la sociedad y la cultura. ¿Cómo podemos nosotros tener aprendizaje? Se puede adquirir, modificar el conocimiento o comportamiento de acuerdo a una experiencia. Vygotsky decía que esto era a través de unas funciones mentales elementales, el cual son la sensación, la percepción, la atención y la memoria. De acuerdo a lo siguiente, él decía que dentro de un entorno interactivo, la persona, el individuo, puede aprender más. Y mediante el apoyo, mediante el andamiaje, se logra que este individuo pues, pueda crear su zona proximal, su zona real, zona proximal y llegar a su zona potencial. Entonces es muy interesante esta teoría sobre el aprendizaje y cómo podemos eh, realizar algunas tareas. Lev Vygotsky habla de los niveles de aprendizaje que pueden ocurrir a través del desarrollo proximal. ¿Qué quiere decir? Que esta capacidad, este aprendizaje se da entre la distancia actual hasta llegar a un desarrollo potencial. Entonces un ejemplo es unos estudiantes, la zona del desarrollo real es lo que el estudiante sabe. La zona de desarrollo proximal es lo que el estudiante sabe, pero con ayuda de otros puede también aprender. Y la zona de desarrollo potencial, estamos ante lo que el niño no sabe, por lo tanto será tarea del maestro determinar los objetivos del aprendizaje del niño y guiarlo para conseguir el aprendizaje deseado. Bueno, eso es todo por hoy. Me pareció fascinante hablar sobre el psicólogo Lev Vygotsky y cómo aprendemos a través de la sociedad y la cultura, ¿sí? Recordemos que bajo la interacción social, el lenguaje, podemos utilizar nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones mentales, como la sensación, la percepción, la atención y la memoria, y cómo estas, dentro de los 3 niveles que él habla, sobre la zona proximal potencial, podemos nosotros lograr adaptarnos y siendo guiados por otras personas podemos aprender. La teoría del aprendizaje social fue propuesta por Albert Bandura, quien fue un psicólogo estadounidense bastante reconocido por sus contribuciones a la psicología del aprendizaje, la personalidad y el aprendizaje social.
Esta teoría nos dice que las personas aprendemos a través de la observación, observando el comportamiento de las demás personas. Y que también aprendemos a imitar modelos. Estos modelos pueden ser nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras parejas y también pueden ser personajes famosos. Este aprendizaje empieza cuando vemos las consecuencias que los demás obtienen haciendo esa acción. Ya sea si reciben refuerzos o castigos, podemos seguir imitando este comportamiento. Bandura estableció su teoría del aprendizaje social basándose en el modelo de la reciprocidad triádica del funcionamiento humano, donde según ese modelo el aprendizaje no solo depende del entorno, sino que es el resultado de tres elementos, de la interacción de tres elementos, los que son los factores personales, el ambiente y la conducta. Significa que las personas aprenden observando a otras personas y también influyen esto en lo que aprenden, en cómo actúan y en el entorno que los rodea. Entonces, viendo todo esto, es importante resaltar que si una emoción nos genera un vínculo, vamos a tender a imitarla. Un ejemplo de esto es que si una joven sigue a una influencer que se viste de cierta manera y por eso mismo recibe muchos likes, esa joven se va a vestir también de esa manera para sentirse aceptada. Un ejemplo de castigo o para evitar cierta conducta es cuando vemos que un compañero se copia en una evaluación y se la quitan o se la anulan. Entonces este es un ejemplo que nosotros estamos observando para no repetir esa conducta o no hacer esa conducta. Bandura también describe su teoría en 4 principios, los que son la atención, retención, reproducción y motivación. Bueno, en el primero es donde ponemos atención a los comportamientos relevantes del comportamiento que estamos observando. La retención es recordar lo que observamos y así almacenar esa información que adquirimos. En la reproducción ya vamos a reproducir o repetir ese comportamiento que estábamos observando inicialmente. Por último, en la motivación tenemos 3 tipos diferentes de motivación, que son el reforzamiento externo, reforzamiento vicario y el autorrefuerzo. En la motivación vemos que las personas están dispuestas a aprender y poner en práctica esta conducta que observamos, más si vemos que se percibe algún beneficio asociado a este aprendizaje. Los 4 principios mencionados anteriormente los podemos ver reflejados en el experimento que Albert desarrolló con niños, el cual es el experimento del muñeco bobo, donde ellos miraban, primero que es la atención, ellos ponían atención de cómo los adultos se comportaban de forma agresiva con el muñeco. La retención era básicamente recordar lo que habían visto primero, el comportamiento que los adultos habían tenido. La reproducción, ellos la hicieron cuando se les dejó solos a los niños con el muñeco y se comportaron de forma agresiva, golpeándolo, gritándole. Y en la motivación vemos 2 caras. Una era donde el niño vio que recibió un refuerzo, o sea, una recompensa, o el otro cuando recibió un castigo. Entonces los que recibían recompensas eran más probables a repetir este comportamiento. A los que recibían los castigos era menos probable o casi nulo que se volvieran a repetir. Hola tutor, mi nombre es Jessica Paola Espinosa, voy a hablar sobre la teoría de Piaget. Jean Piaget, un biólogo y psicólogo suizo que revolucionó nuestra comprensión del desarrollo cognitivo infantil a través de sus extensas observaciones y experimentos. Su trabajo inició a principios del siglo XX, desafió las nociones persistentes sobre la mente infantil, proponiendo que los niños no son simplemente adultos en miniatura, sino que construyen activamente su comprensión del mundo a través de una serie de etapas cualitativas diferentes. Las etapas del desarrollo cognitivo son 4 principales. Entre ellas encontramos la sensoriomotora, la preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La etapa sensoromotora se ve desde los 0 a los 2 años. Se caracteriza por la exploración del mundo a través de los sentidos y el movimiento, culminando el desarrollo de la permanencia del objeto.
La etapa preoperacional se ve desde los 2 a los 7 años. Se centra en el desarrollo del lenguaje y el pensamiento simbólico, aunque aún limitado por el egocentrismo y la falta de pensamiento lógico. La etapa de operaciones concretas se ve desde los 7 a los 11 años. Marca la aparición del pensamiento lógico y la capacidad de realizar operaciones mentales sobre objetos concretos. Y finalmente encontramos la etapa de operaciones formales que se ve a partir de los 11 años en adelante. Se caracteriza por el pensamiento abstracto, hipotético y deductivo. Estas 4 etapas de Piaget han tenido un impacto profundo en la educación de la psicología. Su trabajo ha influido en el desarrollo de currículos educativos, promoviendo enfoques de aprendizaje activos y centrados en el niño específicamente. Sin embargo, también ha recibido críticas, particularmente en relación a la rigidez de las etapas y la subestimación de las capacidades cognitivas de los niños pequeños. Es decir, que a pesar de estas críticas, las ideas de Piaget siguen siendo fundamentales para comprender cómo los niños construyen su conocimiento y cómo podemos apoyar su desarrollo cognitivo. Su legado perdura en la investigación actual sobre el aprendizaje del desarrollo infantil en los niños menores de edad.